La mentira comenzó en nuestro 5º aniversario de bodas. Debí haber sabido que algo no estaba bien cuando Mark sugirió cenar en el restaurante. Era nuestro lugar, el sitio donde me había propuesto matrimonio. Todo luces tenues y pasta ridículamente cara. Había estado distante durante semanas, diciendo que un gran contrato en la agencia le estaba consumiendo toda la energía. Yo lo atribuí al estrés. Estaba intentando ser la esposa comprensiva, BRYNN Coleman, ex asociada de marketing convertida en diseñadora gráfica freelance medianamente exitosa, orgullosa pareja de Mark Coleman, estrella en ascenso de la Premiere Talent Agency. Fui una tonta. Por nosotros, cariño, dijo Mark, levantando su copa de Brunello. Su sonrisa estaba ahí, esa que antes me hacía temblar las piernas, con esos dientes blancos perfectos y las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos azules, pero la luz ya no llegaba hasta ellos. Hacía tiempo que no. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Por 5 años, respondí, chocando mi copa con la suya. El vino sabía a ceniza. Y por muchos más. Se estremeció apenas, un tic casi imperceptible cerca de su ojo izquierdo. Muchos más, repitió, pero sonó vacío. La conversación se trababa como un motor averiado. Me preguntó por mi clienta, el nuevo logo para ese estudio de yoga en Silver Lake. Yo le pregunté por su contrato. Respondió de forma vaga, cortante. ¿Está todo bien, Mark? Pregunté finalmente, dejando el tenedor. Has estado como ausente. Se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Su palma estaba fría. Lo siento, BRYNN. Solo estoy cansado. Todo esto, es mucho. Pero ahora estoy aquí, lo prometo. No lo estaba. Estaba a kilómetros de distancia. A planetas de distancia. Podía sentirlo. Llegó el plato principal, osobuco para él, brancino para mí. Dio 2 bocados y dejó el tenedor con un leve ruido. ¿No tienes hambre? Hoy me siento un poco raro, dijo, forzando otra sonrisa. Entonces comenzó la actuación. Se llevó la servilleta a los labios. Tosió una vez, luego otra. Su rostro, bronceado por los fines de semana jugando golf, parecía palidecer bajo la luz de las velas. Se llevó una mano al abdomen. ¿Mark? No, no es nada. Solo un calambre. Seguramente el vino con el estómago vacío. Su voz estaba tensa. Deberíamos irnos. No, no, es nuestro aniversario. Estoy bien. Intentó tomar el tenedor otra vez, pero su mano temblaba. El tenedor golpeó el borde del plato con un sonido seco y cayó al suelo. Mark, estás blanco como un papel. Solo, un poco mareado. Intentó ponerse de pie, apoyándose en la mesa. Entonces sus ojos se fueron hacia atrás, y se desplomó. Caos. Un camarero gritando. El maitre acercándose corriendo. Yo de rodillas a su lado, llamando su nombre, el corazón golpeando como un tambor en mi garganta. Esto es real, pensé, la vergüenza invadiéndome por haber dudado antes. Mi esposo está realmente enfermo. La sala de emergencias del Cedar Sinai fue un borrón de luces fluorescentes y máquinas pitando. Mark estaba en una camilla, consciente pero aturdido, con una vía en el brazo. No dejaba de disculparse. Arruiné la noche, lo siento tanto. Mark, basta, dije, apretando su mano. Solo dime qué pasa. ¿Qué dijo el médico? Un hombre con bata blanca entró, con el rostro cuidadosamente neutral. Doctor Evans, decía su placa. ¿Señora Coleman? Sí. ¿Está bien? Hemos hecho algunas pruebas preliminares. Vamos a ingresarlo para hacer más. El desmayo, el dolor abdominal, y la pérdida de peso que mencionó. ¿Pérdida de peso? Miré a Mark. Sí, estaba más delgado últimamente, pero pensé que era por el estrés. Mark evitó mi mirada. No es nada. He estado ocupado. No es nada, señor Coleman, dijo el doctor Evans con gravedad.
Por los síntomas y los análisis de sangre, estamos preocupados. Necesitamos descartar problemas gastrointestinales serios, posiblemente pancreáticos. La palabra quedó suspendida en el aire estéril, fría y pesada. ¿Pancreáticos? ¿Qué significa eso? Susurré. Significa que necesitamos una resonancia, más análisis de sangre y posiblemente una biopsia. Sabremos más en 24 a 48 horas. Intenten descansar. Asintió brevemente y se fue. Me dejé caer en la silla junto a la cama. El mundo se había inclinado. Cáncer de páncreas. Mi mente llenó los espacios. Susurros, tasas de supervivencia, tratamientos brutales. Mark giró la cabeza en la almohada. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas reales, pensé. BRYNN. Dios mío. Me incliné hacia él y aparté su cabello de la frente. SHH. Aún no sabemos nada. Puede ser una úlcera o algo distinto. Vamos a luchar. Sea lo que sea, lo haremos juntos. Apretó mi mano con fuerza. Tengo mucho miedo, susurró. Y sonaba como el chico con el que me había casado. Vulnerable. Real. En ese momento, todas mis dudas desaparecieron. Estoy aquí, dije. No me voy a ir a ningún lado. 2 días después, en una sala de consulta más silenciosa, el Dr. Evans confirmó nuestros peores temores. La resonancia mostró una masa. La biopsia, acelerada por marcadores agresivos, dio positiva. Adenocarcinoma pancreático en estadio 4. Se había extendido. Las palabras eran balas. Inoperable. Cuidados paliativos. Ensayos clínicos. El tiempo es crucial. Mark estaba sereno, sosteniendo mi mano. Yo era la que sollozaba. ¿Cuánto tiempo? Logré decir. El rostro del doctor era sombrío. Con tratamiento agresivo, quizás 1 año, tal vez 18 meses. Sin tratamiento, significativamente menos. Mark asintió, como si le dieran un informe financiero decepcionante. Entiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo me estaba ahogando, y él hablaba de logística. Pero ese era Mark. El que solucionaba todo. Volvimos a nuestro departamento en Santa Mónica en silencio. El sol de California era obscenamente brillante. Las palmeras se movían como si fuera un día cualquiera. Lo miré de perfil, la mandíbula firme, el ceño fruncido. Tenía 34 años. Corría medias maratones. Comía ensaladas de cal, por el amor de Dios. Esto no podía estar pasando. Al entrar, la fachada se rompió. Fue directo al dormitorio, cerró la puerta, y escuché su primer sollozo desgarrado. Mi corazón volvió a romperse. Le di espacio. Luego entré con un vaso de agua. Estaba acostado en la oscuridad, mirando el techo. Háblame, susurré, acostándome a su lado. ¿Qué hay para decir? Su voz estaba vacía. Me voy a morir. Voy a dejarte sola. Me voy a perder todo. Vamos a luchar. Hay tratamientos nuevos cada día. Iremos a MD Anderson, a Sloan Kettering. Vendemos el departamento. No me importa. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban en la penumbra. No quiero que pases nuestro último año, nuestros últimos meses, viéndome consumirme en hospitales, gastando nuestros ahorros en una falsa esperanza. No es falsa esperanza. Eres tú. Somos nosotros. Tomó mi rostro entre sus manos. BRYNN, mi valiente y hermosa BRYN, no puedo hacerte eso. La discusión fue silenciosa, desesperada. Terminó con él abrazándome mientras lloraba, aferrándonos el uno al otro en la oscuridad. La actuación, lo entendería después, fue perfecta. Conocía cada latido de mi corazón. Cada cuerda que debía tocar para romperlo. La semana siguiente fue una pesadilla de citas médicas, oncólogos, radiólogos, especialistas en cuidados paliativos. Mark era el paciente modelo, resignado, valiente, haciendo preguntas prácticas sobre el manejo del dolor. Yo era un desastre,
tomando notas, buscando en internet sin parar, saltando cada vez que sonaba el teléfono. Fue durante una ida a buscar café, después de una consulta especialmente dura sobre los efectos secundarios de la quimioterapia, cuando mi mejor amiga Samantha me acorraló. Estábamos en un Starbucks cerca del centro oncológico. La normalidad del lugar, el vapor de las máquinas, la gente hablando de sabores de temporada, se sentía irreal. ¿Cómo estás de verdad?, preguntó Sam, con sus ojos marrones llenos de preocupación. Sam era abogada litigante. No se le escapaba nada. ¿Cómo crees? Removí mi café con leche, viendo girar la espuma. Mi esposo se está muriendo. Lo sé, cariño, lo sé, apretó mi brazo. Es solo que, fue tan repentino. Nunca se quejó antes de estar enfermo. Es hombre. Se quejan por un resfriado, no por dolor real. Dijo que tenía algo de indigestión, dolor de espalda. Pensó que era por estar sentado en el escritorio. Se quedó en silencio un momento. ¿Y el trabajo? ¿Simplemente lo deja? Mark. ¿El que atiende llamadas hasta en la luna de miel? Me encogí de hombros. ¿Qué otra opción tiene? La agencia está siendo comprensiva. Baja médica, todo eso. ¿Y está bien con eso? El Mark que yo conozco estaría trepando por las paredes. La miré. ¿Qué estás insinuando, Sam? Se inclinó hacia mí, bajando la voz. No estoy insinuando nada. Solo me preocupo por ti. Por todo esto. El momento es raro. ¿No estaban teniendo problemas? Estábamos estresados, no con problemas. BRYNN, el mes pasado me dijiste que trabajaba hasta tarde todo el tiempo, que era reservado con su teléfono, que no habían estado íntimos en semanas. El calor me subió a las mejillas. Estaba bajo presión. Y ahora sabíamos por qué. Probablemente tenía dolor. Sam, por Dios. La ira se sintió bien. Un respiro dentro de ese dolor aplastante. Está bien, está bien. Perdón. Solo estoy siendo tu amiga abogada paranoica. Se recostó en la silla, pero su mirada seguía siendo analítica. ¿Has visto los estudios reales? ¿El informe completo de patología? Parpadeé. No. El doctor Evans nos muestra resúmenes en su tablet. ¿Por qué? Consigue copias. Para tus registros. Para una segunda opinión. Es lo normal. No te pongas emocional, sé práctica. Déjame ayudarte. Yo hago las solicitudes. Asentí. La semilla de duda, tan cuidadosamente enterrada bajo la avalancha de malas noticias, empezó a moverse. Sí, tiene sentido. Y, BRYNN, la voz de Sam fue suave pero firme, mantén los ojos abiertos. No por ser cruel, sino por ser inteligente. El dolor vuelve ciega a la gente. No te quedes ciega. Aparté sus palabras. Era una esposa horrible por siquiera considerar sospechas. Mi esposo tenía cáncer. Me concentré en ser su apoyo. Le cocinaba comidas suaves que pudiera tolerar. Leía resúmenes de ensayos clínicos hasta que los ojos se me cruzaban. Le sostenía la mano durante las primeras rondas de quimioterapia brutal, viendo cómo el veneno entraba en sus venas, deseando con todas mis fuerzas que funcionara. Y Mark. Mark era el ejemplo perfecto de nobleza trágica. Perdió peso, demasiado rápido, pensé con una punzada en el pecho. Pero los médicos dijeron que era la enfermedad. Se afeitó la cabeza cuando el cabello empezó a caerse, mostrándome una sonrisa valiente y completamente calva. Una cosa menos de que preocuparse. También empezó a alejarse. Suave. Sutil. No deberías verme así, decía cuando intentaba ayudarlo a ir al baño después de un episodio fuerte de náuseas. Soy tu esposa. En la salud y en la enfermedad, ¿recuerdas? Me respondía con una sonrisa triste, húmeda. La parte de la enfermedad es una mierda. Una noche, unas 6 semanas después del diagnóstico, estaba especialmente callado. El departamento estaba a oscuras. Solo se oía, a lo lejos, el sonido de las olas del Pacífico. BRYNN, dijo,
con la voz áspera en la oscuridad. Tenemos que hablar. La sangre se me heló. ¿Qué pasa? ¿Te duele más? ¿Necesitas más medicación? No, no es eso. Tomó aire con dificultad. He estado pensando en ti, en tu vida después. No. Tengo que hacerlo. No puedo dejar de pensar en eso. Tienes 32 años. Eres hermosa. Tienes toda la vida por delante. Y yo, voy a dejarte viuda, con deudas médicas, con el recuerdo de verme convertirme en un esqueleto. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Basta, Mark. No me importa el dinero. Me importas tú. Pero a mí sí me importa, dijo, con un destello de su antigua intensidad. No puedo irme sabiendo que te atrapé, que te obligué a pasar los mejores años de tu vida cuidando a un hombre que se está muriendo. No me estás atrapando. Yo te elegí. Te elijo todos los días. Se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, tan bajo que casi no lo escuché. Quiero que seas libre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Se giró hacia mí. Su rostro se veía demacrado bajo la luz de la luna. Significa que creo que deberíamos considerar separarnos antes de que todo empeore. Me incorporé de golpe en la cama. ¿Qué? ¿Estás loco? Escúchame. Si nos separamos, las deudas médicas serán más mías. Tú podrás seguir adelante, empezar de nuevo, no quedar atada a esto, a mí. No quiero seguir adelante. Te quiero a ti. Quiero luchar contigo. Ahora estaba gritando, fuera de mí. No hay lucha, BRYNN, gritó él, antes de doblarse en un ataque de tos. Cuando se recuperó, estaba llorando. ¿No lo entiendes? Me estoy muriendo. La lucha terminó. Perdí. Lo único que puedo hacer ahora es salvarte de lo que viene después. Lo miré fijamente. Las lágrimas dejaban marcas sobre la barba en sus mejillas hundidas. La duda que Sam había sembrado volvió con fuerza, alimentada por lo absurdo de su propuesta. ¿Quién piensa en divorciarse cuando está frente a su propia muerte? A menos que... No. No podía ir ahí. Era el dolor. El miedo. La medicación. Me volví, dándole la espalda, el cuerpo rígido por un dolor nuevo, confuso. Duerme, Mark. No vamos a tener esta conversación. No respondió. Pero la idea ya estaba en la habitación, como un vapor venenoso entre nosotros. A la mañana siguiente, estaba dulce. Arrepentido. Culpó a los analgésicos, a los esteroides, al miedo. Me abrazó. Susurró disculpas. Las acepté. Enterré mis sospechas aún más profundo. Era mi esposo. Estaba enfermo. No pensaba con claridad. Pero empecé a observar. De verdad observar. Noté que ya nunca me dejaba ver su teléfono. Siempre boca abajo o en su bolsillo. Había cambiado la contraseña, que antes era nuestra fecha de aniversario. Noté que las sesiones de quimioterapia a veces duraban sospechosamente más. Tuvieron que esperar una cama, decía. O el tráfico estaba imposible. Noté que cuando lo llamaban sus viejos amigos de la universidad, con entusiasmo exagerado, se iba a otra habitación a hablar en voz baja. Y noté cómo me miraba a veces, cuando creía que yo no lo estaba mirando. No era amor. No era dolor. No era miedo. Era evaluación. Como si estuviera midiendo mi nivel de devoción. Llamé a Samantha. Necesito el nombre de un buen detective privado, dije, con la voz plana. Las palabras me supieron sucias en la boca. Hubo un silencio largo al otro lado. Ay, cariño, está bien. Lucas Finch. Es discreto. Es bueno. Y es caro. Te paso su número por mensaje. ¿Qué crees que estás buscando? No lo sé, susurré, mientras una lágrima finalmente escapaba. Pruebas de que soy la peor persona del mundo por siquiera pensarlo, o pruebas de que no estoy loca. El punto de quiebre llegó 3 semanas después. Había tenido un tratamiento particularmente duro. Estaba acostado en el sofá, envuelto en una manta, viéndose frágil.
Yo le llevaba gingerale y galletas saladas. BRYNN, dijo, débil. Siéntate, por favor. Me senté frente a él, en el borde de la mesa ratona. He estado pensando mucho, y hablando con un terapeuta que me asignó el equipo de oncología. Eso es bueno, amor. Hablar ayuda. Sí. Y me ha ayudado a ver las cosas con claridad. Respiró hondo, tembloroso, y tomó mi mano. La suya estaba fría y húmeda. Te amo, BRYNN, más que a nada. Por eso tengo que hacer esto. ¿Hacer qué? Mi corazón era un bloque de hielo en el pecho. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Precisas. Letales. Todo sonido desapareció. Solo podía oír el latido de mi propio pulso en los oídos. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Ya hablé con un abogado, continuó, con los ojos suplicando comprensión. Podemos hacerlo rápido, sin conflicto. Ya mandé a preparar los papeles. Yo me quedo con todas las deudas, las cuentas médicas, todo. Tú te vas limpia. El departamento está a mi nombre desde antes. Puedes irte, empezar de nuevo, encontrar a alguien que te dé la vida que mereces, tener una familia, todo lo que yo voy a quitarte. La actuación era impecable. El esposo moribundo, desinteresado, sacrificándose para liberar al amor de su vida. Un papel digno de un Oscar. Y en ese momento, mirándolo a los ojos, su tristeza perfectamente ensayada. Lo supe. Con una certeza más fría y absoluta que cualquier diagnóstico médico. Todo era una mentira. La pérdida de peso, probablemente una dieta extrema. El cansancio, quedarse despierto planificando su nueva vida. Las sesiones de quimioterapia, encuentros. Los informes médicos en la tablet, falsificaciones. Mi esposo no tenía cáncer. Tenía una amante. Y estaba usando la mentira más cruel imaginable para deshacerse de mí. Una rabia ardiente estalló en mi interior. Tan intensa que quemó todo lo demás. El dolor, la confusión, el amor. Y dejó en su lugar algo frío. Calculador. Controlado. Dejé que esa rabia se transformara en actuación. La única que podía igualar la suya. Mi barbilla tembló. Mis ojos se llenaron de lágrimas reales, ardientes, pero de traición, no de pérdida. Un sollozo salió de mi garganta, roto. No, Mark, no. Por favor, no hagas esto. No puedo perderte a ti y a nuestro matrimonio. No puedo. Me derrumbé hacia adelante, apoyando la cabeza en sus rodillas, mis hombros sacudiéndose con una desesperación que era fingida, y al mismo tiempo completamente real. Me acarició el cabello. Su contacto me dio asco. SHH, cariño, es lo mejor. Es la única forma de protegerte. Por favor, haz esto por mí. Este último favor. Déjame ir. Levanté la vista hacia él, con la visión borrosa por las lágrimas, dejándole ver exactamente lo que quería ver. Una mujer destrozada. Derrotada. No, no puedo pensar, no puedo. No tienes que pensar, susurró, con la voz quebrada de emoción falsa. Solo firma los papeles. Libéranos a los dos. Volví a hundir el rostro contra su pierna, ocultando la expresión que no podía controlar. La certeza fría y absoluta que ya se había instalado en mi interior. Está bien, Mark, pensé. Las palabras fueron una promesa silenciosa y salvaje. ¿Quieres una actuación? ¿Quieres que te libere? Vamos a ver qué te parece el final que tengo preparado. Levanté la cabeza, la imagen perfecta de una devoción hecha pedazos. Sí, si es lo que realmente quieres, susurré, con la voz rompiéndose en cada palabra. Si es tu último deseo, lo haré. El alivio que cruzó su rostro fue inmediato. Un destello de triunfo que no logró ocultar del todo antes de volver a colocarse la máscara de nobleza doliente. Era toda la confirmación que necesitaba. Gracias, BRYNN, murmuró, abrazándome. Me quedé rígida por un segundo, obligándome a corresponderle, a devolverle el abrazo. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir.
Lo abracé, mi rostro sobre su hombro, los ojos secos, bien abiertos, mirando la pared vacía de la casa que habíamos compartido, la casa de la que me estaba echando. El juego había comenzado. Y él no tenía idea de que la esposa devota y destrozada que sostenía en sus brazos acababa de convertirse en su rival más peligrosa. La actuación empezó en el momento en que la puerta se cerró detrás del abogado. El abogado de Mark, un tipo pulido con un traje demasiado ajustado llamado Richard, acababa de irse. El aire en nuestro departamento de Santa Mónica seguía vibrando con todo lo que no se había dicho. Los papeles de divorcio sin firmar estaban sobre la mesa de centro de vidrio entre nosotros. Un ordenado montón de traición. Mark estaba en el sofá, intentando parecer débil, agotado. Yo estaba junto a la ventana, de espaldas a él, mirando el Pacífico indiferente. Berrigan, por favor, dijo, con una voz cuidadosamente cargada de paciencia. Richard solo está haciendo su trabajo. La cláusula de la deuda médica es para protegerte. Me giré, dejándole ver las lágrimas que había invocado a voluntad. No eran difíciles de producir. La rabia, había descubierto, quema tan fuerte como el dolor, y se ve igual en las mejillas. ¿Protegerme obligándome a renunciar a todo lo que construimos? El departamento, las inversiones, todo está a tu nombre. Mark, me estás dejando sin nada, solo con tus deudas. Mi voz se quebró de forma perfecta. Él hizo una mueca, llevándose una mano al abdomen, su nuevo tic inconsciente. El departamento es un bien previo al matrimonio. Lo sabes. Y las inversiones, ya no están, BRYNN. Se fueron con los tratamientos iniciales. Así, los acreedores solo pueden ir contra mi patrimonio, no contra ti. Es lo último que puedo darte. Tomó un frasco de pastillas de la mesa lateral y se tragó una sin agua. Un borrón y cuenta nueva. Para ti y para Chloe, pensé. El nombre había sido un regalo de Lucas Finch, enviado en un correo cifrado esa misma mañana. Chloe Dawson, 26 años, entrenadora personal en el exclusivo gimnasio Peak Physique de Brentwood. Su Instagram era un monumento a batidos verdes, ropa deportiva de marca y un narcisismo bronceado por el sol. Y en 3 fotos distintas, el borde discreto de un antebrazo masculino. Una mano. Un reloj. El reloj que yo le había regalado a Mark en nuestro 3er aniversario. Me acerqué al sofá, dejando caer los hombros en una derrota cuidadosamente ensayada. Me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Había empezado a usar una nueva últimamente. Más intensa. Más agresiva. Nada que ver con el aroma cítrico y a sándalo que me había gustado durante años. No puedo creer que esto esté pasando, susurré, mirando mis manos. Quiero luchar por ti, por nosotros, y tú simplemente te rindes, y me pides que yo también lo haga. Tomó mi mano. La suya estaba fría. No me estoy rindiendo. Te estoy liberando. Es diferente. Apretó suavemente, su pulgar dibujando círculos en mi piel. Se sentía como una invasión. Hoy hablé con el Dr. Evans. Los nuevos estudios no son buenos. La quimioterapia no está funcionando como esperábamos. Se está extendiendo. Una lágrima perfecta rodó por mi mejilla. Ya me había vuelto experta en eso. ¿Cuánto tiempo? Susurré, repitiendo la pregunta de aquella primera consulta. Meses, si tengo suerte. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. No quiero que me veas así, Berrigan. No quiero que ese sea tu último recuerdo de mí, conectado a máquinas, sin ser yo. La crueldad era abrumadora. Estaba usando mi amor, mi dolor anticipado, como un arma. Se pintaba a sí mismo como un mártir. Y yo debía ser la beneficiaria agradecida, llorando por su sacrificio. Apoyé la cabeza en su hombro, ocultando mi rostro. Odio esto, murmuré contra la tela barata de su sudadera de día de tratamiento. Lo sé, cariño, lo sé. Besó la parte superior de mi cabeza. Firmar los papeles es el primer paso hacia la paz, para los dos. Hacia tu nueva vida sin deudas y con tu amante, corregí en silencio.
¿Tener unos días? Pregunté, separándome y mirándolo con ojos abiertos y suplicantes. Para procesarlo. Es tan definitivo. Un destello de impaciencia cruzó su rostro. Tan rápido que casi no lo veo. Necesitaba esto rápido. Antes de que yo hablara con un abogado. Antes de que pidiera los registros médicos reales. Antes de que su castillo de naipes se derrumbara. Claro, dijo, con perfecta comprensión. Tómate el tiempo que necesites. Pero, por mi tranquilidad, BRYNN, pronto. Cuanto antes esté resuelto, antes podré concentrarme en el poco tiempo que me queda. Dijo esa frase con tal gravedad que casi me dio náuseas. Está bien, susurré, asintiendo como una niña reprendida. Está bien, Mark. Mi tiempo lo pasé en las siguientes 48 horas, sumergida en una vorágine de actividad clandestina. La actuación frente a Mark continuó. Los ojos enrojecidos. Las comidas apenas tocadas. Las largas miradas perdidas por la ventana. Era la imagen perfecta de una mujer siendo lentamente aplastada por un destino trágico. Pero lejos de él. Yo era una general preparando la guerra. Mi primera llamada fue a Samantha, desde el estacionamiento de un supermercado, encogida dentro del coche. ¿Te dio los papeles? La voz de Sam era directa, profesional. Están sobre la mesa. Él se queda con todas las deudas. Yo me voy solo con mis cosas personales y el coche. Nada más. Sam soltó un silbido bajo. Eso no es solo un divorcio, BRYNN. Es una limpieza financiera. Está borrando todo, incluyéndote a ti. ¿Has visto los últimos estudios? Según él, son terribles. La quimioterapia está fallando. Dice que le quedan meses. ¿Los viste? No. Dice que el doctor Evans se los mostró en la tablet. Se emociona. No puede explicar detalles. Repetí las frases que Mark me había dado. Y al escucharlas en voz alta, sonaban ridículas. Esto es completamente absurdo, dijo Sam. Voy a hacer que mi asistente legal solicite formalmente todos sus registros médicos a Siders y al grupo de oncología ahora mismo. Tienes derecho como esposa. Y si se resisten, los obligamos legalmente. ¿Eso no lo alertará? Puede ser. Por eso necesitas a Finch. ¿Qué tiene? Deslicé el dedo por el correo en mi teléfono. Se llama Chloe Dawson. Entrenadora personal. Los han visto juntos en una cafetería en Brentwood 3 veces en las últimas 2 semanas. Encuentros largos, mucho contacto físico. Él pagó en efectivo. El viernes pasado me dijo que tenía una sesión larga de quimioterapia. Finch tiene fotos de ellos entrando a un hotel boutique en Malibú a las 2 de la tarde. Salieron a las 6. Una sesión de quimioterapia de 4 horas. Suena muy divertida, dijo Sam con ironía. ¿Y las finanzas? ¿Movimientos raros? ¿Pagos a algún doctor Evans? Finch está en eso. Necesita más tiempo, y más dinero para profundizar en cuentas y registros telefónicos. Envíale el dinero. Yo lo adelanto. Considéralo mi regalo de aniversario para ese bastardo mentiroso. Hizo una pausa. BRYNN. ¿Sabes cómo se ve esto, verdad? La enfermedad falsa, la prisa por divorciarse, la amante. Es un cliché. Un cliché repugnante y sin corazón. Escucharlo tan directo fue como un golpe. Lo sé. Entonces, ¿cuál es tu jugada? No vas a firmar esos papeles de verdad, ¿no? Observé a una mujer cargando bolsas en su camioneta, riendo con su hija pequeña. Una vida normal. La vida que yo creía tener. No lo sé todavía. Necesito estar segura. 100% segura. Finch te va a conseguir las pruebas. Mientras tanto, actúa. Sé la esposa dolida, obediente, confundida. Pero por el amor de Dios, no firmes nada. Y consigue una copia de ese expediente médico. Lo haré. Y, Sam, gracias. No me agradezcas. Solo déjame ser quien le entregue los papeles reales cuando llegue el momento.
Me va a dar satisfacción durante un año entero. Logré soltar una risa débil y colgué. Mi siguiente llamada fue a Lucas Finch. Señora Coleman, respondió. Su voz era grave, calmada, sin rodeos. Voy a enviarte el dinero adicional ahora. Necesito más. Lucas, necesito pruebas de que todo esto es un fraude. La parte médica. Y necesito saber qué tan serio es lo de la entrenadora. ¿Es algo pasajero o está planeando un futuro con ella? Entendido. La parte médica es más complicada. Los hospitales son muy cerrados. Pero tengo una fuente que puede revisar los registros de citas. Si no está yendo a la clínica oncológica cuando dice que va, es un comienzo. En cuanto a la novia, escuché el sonido de un teclado. Un análisis preliminar de sus redes sociales muestra que recientemente está en una relación en Facebook. Pero el perfil del hombre es privado. Sin fotos. Sus amigas comentan con emojis de anillos y corazones. Además, tiene un tablero privado en Pinterest con ideas de vestidos de novia y despedidas de soltera en Palm Springs. El tablero se llama Vibras de Futuro. La sangre se me heló. Vibras de futuro. Mientras yo investigaba cuidados paliativos, ella elegía vestidos y hoteles. ¿Qué tan reciente es ese tablero? Creado hace 3 semanas. Justo después del diagnóstico. La planificación había empezado casi de inmediato. Consígueme pruebas de ellos juntos. Pruebas innegables. Y encuentra la grieta en lo médico. En eso estoy. Y tenga cuidado, señora Coleman. Los hombres que llegan tan lejos, están desesperados. Y la gente desesperada hace estupideces. Lo tendré en cuenta, respondí, y colgué. 2 días después, le dije a Mark que necesitaba un día para mí. Para pensar, para rezar, añadí, con la mirada baja. Se vio aliviado. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo. Tengo una reunión del grupo de apoyo en el hospital hoy. Mentiroso, pensé. Tienes un encuentro al mediodía con Chloe en el hotel de Malibú. Conduje hacia el norte por la costa. El cielo azul brillante contrastaba cruelmente con mi caos interior. Mi destino no era una iglesia. Pero era lo más cercano a un lugar sagrado que tenía. El pequeño cementerio azotado por el viento en Pacific Palisades, donde estaba enterrada mi madre. Eleanor Vance Remington. No solo mi madre. La única hija de Reginald Remington, de la fortuna aeroespacial Remington. Un nombre que significaba dinero antiguo, poder silencioso y privacidad absoluta. Mi madre había huido de ese mundo. Se había casado con mi padre, un profesor de clase media, adoptando su apellido más sencillo, Vance. Había vivido una vida tranquila, rodeada de libros. Y cuando mi padre murió joven, me crió sola. Protectora. Decidida a que yo tuviera una vida normal. El nombre Remington nunca se mencionaba. El fideicomiso que había creado para mí era un secreto, protegido por más cláusulas legales que la Constitución. Me arrodillé frente a su lápida de granito. Hola, mamá, susurré. La brisa del océano se llevó mis palabras. Siempre venía aquí cuando me sentía perdida. Y nunca me había sentido tan perdida. Creo que me casé con papá, dije, y las palabras salieron desgarradas. Pero no en el buen sentido. Creo que me casé con un hombre vacío. Que fingió ser alguien real. Le conté todo. El diagnóstico. El divorcio repentino. El detective. Chloe Dawson. Su tablero de vibras de futuro. Lo está fingiendo, mamá. Lo sé. Está fingiendo tener cáncer para deshacerse de mí, y yo estoy aquí, dejándolo. Fingiendo que le creo. Un sollozo se me quedó atrapado en la garganta. Pero ya no había lágrimas falsas. Esta rabia era pura. Y era mía. Soy tan estúpida. Me advertiste sobre los hombres encantadores. Dijiste que los llamativos son pura fachada. Pero Mark, parecía tan sólido, tan real. Pasé los dedos por las letras de su nombre. ¿Qué hago? Si lo enfrento, lo negará. Tendrá excusas. Aún no tengo pruebas.
Si firmo los papeles, gana. Se queda con todo. Se va a su nueva vida con su Barbie del fitness, y yo me quedo sin nada, solo con deudas. La injusticia ardía. Entonces, como una ola fría, recordé algo. Lo único que Mark no sabía. La parte de mí que siempre había mantenido oculta. El fideicomiso. Respiré hondo. La voz de mi madre pareció susurrar en el viento. Es para tu libertad, BRYNN. Nunca para un hombre. Solo cuando estés completamente sola. Prométemelo. Cuando murió, 5 años antes de que conociera a Mark, su abogada, Emily Thorne, me lo explicó todo. El fideicomiso familiar Remington, una gigantesca fortuna heredada, tenía una cláusula final para mí. Pero venía con una condición innegociable. No podía acceder ni a un solo centavo del capital, $200 millones, mientras estuviera casada. Los ingresos podían distribuirse de forma limitada. Pero la verdadera fortuna solo se liberaba para una persona. Yo. BRYNN Vance. Soltera. Era una cláusula paranoica de mi abuela, tras sus propios matrimonios fallidos. Mi madre la odiaba. Pero era inquebrantable. Ese dinero era mi independencia. Mi red de seguridad. Pero solo si era libre. Por eso nunca se lo dije a Mark. Al principio, quería que me amara a mí, no a mi apellido. Después, cuando la relación empezó a enfriarse, se convirtió en un secreto conveniente. Una salida de emergencia. Aunque nunca imaginé que la necesitaría. Mark creía que me estaba dejando en la ruina. No tenía idea de que, al empujarme fuera, al romper nuestro vínculo legal, estaba abriendo una bóveda. Una calma fría y profunda se instaló en mí. La rabia, el dolor, la confusión, desaparecieron. Y fueron reemplazados por algo mucho más peligroso. Claridad. Precisión. Enfoque. ¿Quería divorcio? Perfecto. ¿Quería interpretar al esposo moribundo y noble? Excelente. Yo le daría la mejor actuación de su vida. Sería la esposa destrozada, ingenua. Firmaría los papeles. Lo dejaría creer que había ganado. Que me había descartado sin nada. Lo dejaría correr, libre y feliz, hacia su amante. Y en el momento en que el divorcio fuera definitivo. En el momento en que yo estuviera legalmente sola. Heredaría $200 millones. El plan se formó en mi mente. Completo. Elegante. Implacable. No se trataba exactamente de venganza. Se trataba de consecuencias. De dejar que construyera su castillo de naipes. Su fantasía de empezar de cero. Y luego, retirar la única carta que ni siquiera sabía que existía. Yo. Y mi supuesto futuro arruinado. Me puse de pie, sacudiendo el césped de mis rodillas. Miré la lápida de mi madre. Sentí una nueva firmeza recorriéndome la espalda. Está bien, mamá, dije, con la voz firme. Lo prometo. Lo usaré para mi libertad. Pero primero voy a dejar que él cave su propia tumba. Volví en coche a Santa Mónica. Una serenidad extraña recorría mis venas. El juego había cambiado. Ya no era la víctima desesperada buscando pruebas. Era la arquitecta, tejiendo una trampa con hilos de seda. Cuando llegué a casa, Mark estaba ahí. Parecía cansado, pero ahora podía verlo con claridad. Satisfecho. Había tenido un buen día. ¿Cómo te fue? Preguntó, con una falsa preocupación que ya no lograba disimular. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. Dejé que mi labio temblara. Era BRYNN. La rota. Fue difícil. Pero pensé mucho. Respiré hondo, temblorosa, sosteniendo su mirada con lo que parecía amor desgarrado. Tienes razón, Mark. Si esto es lo que necesitas, si es tu último deseo, lo haré. Firmaré los papeles. El alivio que inundó su rostro fue tan profundo que rozó lo ridículo. Intentó disimularlo, adoptar una expresión agradecida y dolorida. Oh, BRYNN, gracias. No sabes lo que significa para mí. Saber que estarás bien.
Estaré más que bien, hijo de, pensé, repitiéndolo como un mantra silencioso. Caminé hacia la mesa de centro. Tomé el bolígrafo. Y sin leer una sola palabra, ¿qué importaban ya los detalles? Firmé cada línea que había marcado. BRYNN Lillian Vance Coleman. La firma de mi vida anterior. Dejé caer el bolígrafo. Una lágrima perfecta cayó sobre el papel, difuminando ligeramente la tinta. Un buen detalle. Ya está, susurré, con la voz vacía. Me abrazó. Y yo lo permití. Respiré su nueva colonia, y el leve olor a cloro de la piscina del hotel del que, sin duda, acababa de salir. Sentí el latido de su corazón, fuerte y sano, contra mi mejilla. Es lo mejor, murmuró en mi cabello, y pude oír la sonrisa en su voz. Ya verás. Este es el comienzo de tu nueva vida. Sí, pensé, abrazándolo con fuerza, los ojos secos y abiertos sobre su hombro, mirando el futuro que ahora reclamaría. Sí, lo es. La firma oficial estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Richard, el abogado de Mark, estaría allí. Mark, por supuesto, también. Interpretando su último acto trágico. Yo tenía un papel que cumplir. Y había pasado la noche ensayándolo. El guión era simple. Devastación absoluta. Sacrificio noble. Un amor tan profundo que sabe dejar ir. Iba a darle a Mark la actuación de su vida. Una que lo marcaría para siempre. Yo sería la esposa ingenua, destrozada, casi santa. El único regalo de despedida que pensaba darle. Me vestí con unos jeans suaves y gastados. Y uno de los viejos suéteres de Mark. Olía a él. Al él de antes. Al que creía amar. Era parte del disfraz. Llevé el cabello suelto. Sin maquillaje. Tenía que parecer vulnerable. Apagada. Derrotada. Cuando entré al salón, Mark ya estaba en el sofá. Había llevado su personaje de paciente de cáncer un nivel más allá. Más pálido. Un poco de talco, seguramente. Pensé con frialdad. Tenía una manta tejida sobre las piernas, a pesar de que hacía calor y el sol brillaba. Un vaso de agua. Un frasco de paracetamol. Y una pila gruesa de documentos sobre la mesa. Pura escenografía. Hola, dije, con una voz frágil. Hola, respondió, con un susurro débil. Palmeó el espacio a su lado. ¿Estás lista? Negué con la cabeza, dejando que mis ojos se llenaran al instante. No, nunca voy a estar lista. Me senté, sin tocarlo. ¿Dónde está Richard? En camino. Trae a un escribano para oficializar todo. Tomó mi mano. Lo dejé. Sé que esto se siente como el fin del mundo, BRYNN, pero es un comienzo para ti. Miré nuestras manos unidas. La mía fría. La suya sorprendentemente cálida. Es el fin de nuestro mundo, Mark. Eso es lo único que me importa. Apretó mi mano. Un gesto que pretendía ser reconfortante. Se sentía como una presión asfixiante. Eres fuerte. Vas a salir adelante. Ya lo verás. Sonó el timbre. Mi corazón, que latía lento y frío, dio un salto. Hora de actuar. Richard entró, con su solemnidad ensayada y el sonido de su maletín. Una mujer discreta con un sello notarial lo seguía. Richard me miró de reojo. Un destello que podía ser lástima, o simple incomodidad profesional. Sabía lo que estaba pasando. Tenía que saberlo. Pero le pagaban. Y probablemente bien. BRYNN, Mark, dijo, dejando el maletín sobre la mesa del comedor que nunca usábamos. Lamento que tengamos que reunirnos en estas circunstancias. Asentí, muda, atrapada en mi papel. ¿Empezamos? Abrió su maletín. Ya he explicado los términos. Mark, como titular exclusivo de la propiedad conyugal y principal titular de las cuentas de inversión y ahorro, asume el 100% de la deuda matrimonial, incluyendo todas las obligaciones médicas actuales y futuras. Hizo una breve pausa. A cambio, BRYNN renuncia a cualquier reclamo sobre dichos activos y a cualquier pensión conyugal futura.
Conserva sus pertenencias personales, su vehículo y sus cuentas individuales. La disolución se realiza de mutuo acuerdo por diferencias irreconciliables. Dijo lo último rápido. Sin mirarme. Todos sabíamos la verdad no dicha. Me estoy muriendo, y este es un acto de compasión. Deslizó el documento principal hacia mí. He marcado todos los lugares donde debe firmar. BRYNN, Mark ya firmó. Miré las líneas resaltadas. Mi visión se nubló. Pero no por lágrimas. Por rabia. Vi los números. El departamento, valorado en 2,3 millones. Solo suyo. El fondo de retiro. Las acciones. Los ahorros. Todo suyo. La deuda. Las futuras facturas médicas. Todo, para mí, hasta que él las asumiera. Una promesa tan vacía como él. Mi voz se quebró. Miré a Mark, dejando que viera toda mi desesperación fabricada. ¿No hay otra forma? ¿No podemos esperar? Su rostro se deformó en una expresión perfecta de dolor. Cada día estoy peor. BRYNN, no puedo cargar con la culpa de atarte a esto. Por favor, déjame hacer esto por ti. Déjame liberarte. Empezó a toser. Seco. Convincente. Casi admirable. La notaria se removió incómoda. Richard evitó mirar. Bajé la vista. Una lágrima cayó sobre el papel. Esta vez real. De rabia. Y cumplió su función. Está bien, susurré. Está bien, Mark. Tomé el bolígrafo que me ofrecía Richard. Pesado. Frío. Lo coloqué sobre la primera línea marcada. BRYNN, dijo Mark, con voz tensa. ¿Quieres leerlo una vez más? El esposo considerado. Dándome una salida. Poniéndome a prueba. Negué con la cabeza, un movimiento rápido, nervioso. Si lo leo, no voy a poder hacerlo, susurré, volcando cada gramo de emoción rota que podía fingir en esas palabras. Esto es lo que tú quieres. Eso es lo único que importa. Firme. BRYNN Lillian Vance Coleman. El nombre se sentía como una mentira. Pasé a la siguiente página. Firme. La siguiente. Firme. Cada trazo del bolígrafo era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Y en los cimientos de la trampa que estaba construyendo para él. Firmé hasta que la mano me dolió. Puse mis iniciales en cada página que Richard señalaba. Firmé 5 años de mi vida. Mi hogar. Mi seguridad financiera. Lo firmé todo con una mano temblorosa. Y un corazón firme. Cuando terminé, dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. Me cubrí el rostro con las manos. Mis hombros temblaban en sollozos silenciosos. No todo era actuación. Había un dolor real. Por el hombre que creí que era. Por el futuro en el que había creído. Por el absurdo desperdicio de todo. Sentí la mano de Mark en mi espalda. Ya terminó, murmuró. Y el alivio en su voz era tan evidente que atravesó mi actuación como un cuchillo. Lo más difícil ya pasó. La notaria selló y firmó, eficiente, definitiva. Richard reunió los documentos. Sellando mi derrota legal. Hoy mismo los presentaré en el juzgado. Dadas las circunstancias, solicitaré un trámite acelerado por la situación médica. Es probable que el juez lo conceda. Podrían estar legalmente divorciados en cuestión de unas semanas. Semanas. El y Chloe debían estar encantados con el calendario. No levanté la vista. Seguí llorando. La imagen perfecta de una mujer completamente destruida. BRYNN, dijo Mark con suavidad. ¿Por qué no te acuestas un rato? Esto te ha dejado sin fuerzas. Asentí. Como una marioneta rota. Me levanté, tambaleándome ligeramente para reforzar el efecto, y caminé hacia nuestro dormitorio. Su dormitorio ahora. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis oídos atentos. Sus voces eran bajas, pero el departamento abierto dejaba pasar el sonido. Es la forma más limpia, dadas las circunstancias,
decía Richard ahora con tono profesional. La solemnidad había desaparecido. La actuación había terminado. ¿Cuánto tiempo exactamente? La voz de Mark, firme, sin rastro de debilidad. 2, 3 semanas como máximo. Te llamaré cuando tenga la fecha de audiencia. ¿Los otros documentos ya están listos? Se están preparando. Una ceremonia civil sencilla. Mantendremos todo en discreción, obviamente. Richard soltó una pequeña risa. Inteligente. Mejor evitar complicaciones. ¿Y ella está de acuerdo? Debía referirse a Chloe. Sí. Entiende la situación. Quiere empezar de cero tanto como yo. La voz de Mark era ligera. Casi alegre. El sonido me revolvió el estómago. Bueno, entonces felicidades. Por la rápida resolución. Y por el nuevo comienzo. Gracias, Richard. No podría haberlo hecho sin ti. Lo de la autorización médica fue brillante. Realmente vendió la urgencia. Me quedé rígida. La sangre se me congeló. Autorización médica. Nunca me había hablado de eso. No había firmado nada así, ¿o sí? Entonces lo entendí. Lo había falsificado. O Richard lo había escondido entre la montaña de papeles que yo había firmado sin leer. Una última jugada cruel. Para asegurarse de que yo no tuviera ningún control legal. Ninguna forma de cuestionar médicos. Ninguna forma de acceder a registros. La magnitud de su engaño era brutal. Escuché papeles moverse. El clic del maletín. La puerta principal abriéndose y cerrándose. Richard se había ido. Silencio. Luego, pasos. Ligeros. Casi saltando. Mark caminaba de un lado a otro. Entonces lo escuché. Hablaba por teléfono. Me acerqué a la puerta, apoyando el oído contra la madera fría. Firmó. Sí, todo. No, no leyó nada. Está destrozada, un desastre total. Lo sé, cariño, lo sé. Pronto. Sí, los abogados dijeron unas semanas. Solo tenemos que mantenernos tranquilos hasta que el juez lo finalice. Claro que estoy seguro. No tiene nada. Con suerte podrá pagar un monoambiente. No te preocupes por eso. Es demasiado orgullosa, y demasiado rota como para venir a suplicar. Sentí como algo dentro de mí se endurecía aún más. ¿Mañana? ¿Quieres empezar a buscar mañana? Se rió en voz baja. Eres imparable. Está bien. Nos vemos en el lugar de siempre al mediodía. Vamos a celebrarlo como se debe. Colgó. Escuché un suspiro satisfecho. La puerta del patio abriéndose. Salió. Probablemente a respirar su nueva libertad. A imaginar su vida con Chloe. Me quedé inmóvil. La mejilla contra la puerta. La última duda. La última esperanza absurda de que todo fuera un malentendido. Desapareció. El tono de su voz. La alegría. El lugar de siempre. La celebración. Había ganado. Eso creía. Una calma extraña se instaló en mí. La actuación del dolor había terminado. El verdadero juego empezaba ahora. Esperé hasta oírlo entrar en la habitación de invitados y cerrar la puerta. Probablemente empacando. O escribiéndole a su amante. Me moví en silencio. Me quité el suéter del disfraz. Me puse jeans oscuros. Una camiseta negra. Una gorra. Tomé mi bolso. Mi teléfono. Y el teléfono desechable que me había dado Lucas Finch. Salí sin hacer ruido. Como un fantasma. No me oyó irme. Estaba demasiado ocupado soñando con su mañana. La oficina de Emily Thorne estaba en un edificio elegante y discreto en Century City. Acero, vidrio, y dinero silencioso. Mi madre la había elegido no solo por su talento legal, sino por su discreción. Emily tenía unos 50 años. Cabello gris perfectamente cortado. Una mirada que no se le escapaba nada. Más que abogada, parecía una galerista exigente. BRYNN, dijo,
levantándose de detrás de un escritorio minimalista. Recibí tu mensaje. Samantha me adelantó algo. Siéntate. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Desde la cena de aniversario. Hasta el desmayo. El diagnóstico. La amante. Los papeles firmados. Le mostré las fotos de Lucas Finch. Mark y Chloe riendo. Entrando al hotel en Malibú. El tablero de Pinterest. Le hice escuchar la grabación del teléfono oculto que había dejado en el salón durante la firma. La llamada. Su voz. Feliz. Cruel. Emily escuchó sin interrumpir. Su rostro impasible. Solo una leve tensión en sus ojos delataba su repulsión. Cuando terminé, se recostó en la silla. Bueno, dijo, entrelazando los dedos. No solo es un bastardo, es un bastardo estúpido. ¿Y ahora qué hago? Pregunté. Mi voz ya no temblaba. La BRYNN rota había desaparecido. En su lugar había alguien más fría. Más clara. Ahora, dijo Emily, con una leve sonrisa, hacemos dos cosas. Se inclinó hacia adelante. Primero, hacemos que su divorcio sea el menor de sus problemas. El acuerdo que firmaste se obtuvo mediante fraude. Un diagnóstico médico falso de enfermedad terminal para inducirte a aceptar un acuerdo completamente injusto. Vamos a impugnarlo. Hizo una pausa. Y además, vamos a demandarlo por daño emocional, fraude, y todo lo que se nos ocurra. Vamos a bloquear todo. El departamento, las cuentas, sus ingresos futuros. Va a estar atrapado en litigios durante años. Su sonrisa se volvió afilada. Y considerando su estado de salud, debería alegrarse de tener tanto tiempo por delante. Una chispa de satisfacción salvaje me recorrió por dentro. Bien. Pero ese es el camino desordenado, público, punitivo, continuó Emily, mirándome fijamente. Te da venganza, sí, pero también te ata a él, legal y públicamente, durante años. Hay otra opción. Una más silenciosa. Y, posiblemente, más justa de una forma casi poética. Me incliné hacia adelante. Dímelo. Dejas que el divorcio siga su curso. Parpadeé. ¿Qué? No haces nada para detenerlo. Dejas que Mark Coleman se convierta en un hombre libre ante el estado de California en, digamos, 3 semanas. Aceptas el golpe financiero en el papel. Te vas con tu coche y tu ropa, exactamente como él quiere. La miré, incrédula. ¿Por qué haría eso? Porque, BRYNN, dijo, bajando la voz, en el momento en que el divorcio sea definitivo, en el momento en que dejes de ser BRYNN Coleman, se cumplen las condiciones del fideicomiso Remington. Hizo una pausa. El capital, más los intereses acumulados, pasa a ser completamente tuyo. 217 millones de dólares. El número quedó flotando en la habitación bañada de luz. Era abstracto. Irreal. Él cree que te está dejando en la ruina, continuó Emily con suavidad. En realidad, te está entregando la llave de una bóveda que ni siquiera sabía que existía. Te está sacrificando en el altar de su propia codicia, sin saber que te está convirtiendo en una de las mujeres más ricas de California. La justicia poética era tan perfecta que me dejó sin aliento. Toda su mentira. Todo su plan monstruoso. Me estaba regalando libertad. Lo de la autorización médica, creo que lo firmé, dije. No leí nada. Emily hizo un gesto despreocupado. Irrelevante. Una vez divorciada, no tienes ningún vínculo legal con él. Podría falsificar 10 autorizaciones y no cambiaría nada para ti. El caso por fraude es nuestra carta bajo la manga. Nuestro seguro. Lo guardamos, pero la jugada principal es el silencio. Sus ojos brillaban. Déjalo ganar su pequeña y vulgar victoria. Que se case con su entrenadora. Que crea que ganó. ¿Y después? Susurré. Después, dijo Emily, vives. Te conviertes en BRYNN Vance. Heredera de la fortuna Remington. Puedes hacer lo que quieras. Ir a donde quieras. Ser quien quieras. Y él,
Será exactamente lo que eligió ser, un hombre de mediana edad con una montaña de deudas médicas falsas, un departamento que no puede sostener, y una novia interesada que lo dejará en cuanto descubra que el pozo no solo está seco, sino que es un desastre legal. La imagen era perfecta. Casi cruel. Casi. ¿Y el fraude? ¿El falso cáncer? No puede salirse con la suya. Emily sonrió con frialdad. ¿Quién dijo que se va a salir con la suya? El Colegio de Abogados de California no toma a la ligera que un abogado ayude a fabricar una enfermedad terminal para defraudar a un cónyuge. Richard perderá su licencia. El colegio médico también estará interesado en cómo aparecieron esos estudios falsos. Y cuando el divorcio esté cerrado y tu patrimonio protegido, nada te impide hablar con un periodista, o financiar una demanda pública contra la clínica. Se inclinó ligeramente. El escándalo lo seguirá toda su vida. Será intocable. Y tú, serás la heredera que empieza de nuevo. Se recostó. La elección es tuya, BRYNN. El golpe legal fuerte, o la distancia elegante que deja que él mismo se ahorque con la cuerda que ha tejido. Miré por la ventana. El skyline de Los Ángeles brillaba. La ciudad donde había construido una vida que ahora sabía que era una ilusión. Pensé en Mark. Riendo con Chloe. Planeando anillos. Pensé en mí. Firmando papeles entre lágrimas por una mentira. La ira seguía ahí. Pero ya no me dominaba. Ahora me alimentaba. Deja que el divorcio siga, dije, con voz firme. Prepara todo para impugnar el acuerdo, pero no lo presentes todavía. Que crea que todo va según lo planeado. Que tenga su boda. Emily asintió, satisfecha. Buena decisión. Empezaré el proceso del fideicomiso. El dinero estará listo en cuanto el juez firme la disolución. ¿Y lo otro? Tendremos la demanda por fraude lista. Para presentarla cuando tú quieras. También contrataremos a un auditor forense. Quiero saber a dónde fue cada centavo que él dice haber gastado. Tengo la sensación de que parte terminó financiando las vibras de futuro de la señorita Dawson. Algo nuevo crecía dentro de mí. Firme. Frío. Claro. Hazlo. Todo. Me levanté. Emily también. ¿Y ahora? Pensé un segundo. Voy a volver al departamento. Voy a empacar mis cosas, y luego me voy a un hotel. Dicen que el Bel Air es bonito en esta época. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Se sentía extraño. Como usar un músculo olvidado. Y después, Emily, voy a mirar. Voy a ver cómo mi esposo se casa con su amante. Y voy a desearles toda la felicidad que se merecen. Emily sonrió igual. Te aviso en cuanto el divorcio sea oficial. Salí de su oficina. El peso de los papeles firmados. De la traición. De la actuación. Desapareció. En su lugar quedó una ligereza nueva. El juego seguía. Pero ya no era la pieza débil intentando sobrevivir. Era la jugadora. Y me habían dado una mano excelente. Los vi casarse desde la sombra de una bugambilla. El resort en Rancho Palos Verdes parecía una postal. El Pacífico golpeaba los acantilados. Un fondo dramático para una historia mediocre. Sillas blancas sobre el césped. Unos 50 invitados. Reconocí algunas caras de la agencia de Mark. Sonrisas vacías. Probablemente creían en una historia romántica. El viudo que vuelve a amar tras una tragedia. La ironía era tan espesa que se podía saborear. Me mantuve apartada. Gafas de sol grandes. Sombrero de ala ancha. Un vestido de seda color tormenta. No era un disfraz. Era una armadura. A unos metros, Leo, el asistente de Emily, fingía ser un invitado con una cámara profesional. No estaba ahí por la pareja. Estaba ahí por mí. Por las pruebas. Mi divorcio de Mark Coleman se había hecho oficial hacía exactamente 22 horas. El aviso llegó a mi correo mientras tomaba café en la terraza del hotel. Un archivo PDF. Un sello. Disolución de matrimonio concedida. El correo menos romántico de mi vida. Y el más liberador.
Los candados de una fortuna de $217 millones acababan de abrirse. Observé a Chloe Dawson avanzar por el pasillo improvisado. Del brazo de un hombre corpulento, probablemente su hermano. Vestido blanco. Sonrisa triunfal. Miraba a Mark como si le hubiera dado el mundo entero. Y Mark, mi esposo, mi exesposo, estaba al final del altar. Afeitado. Con el cabello ya crecido. Sano. Radiante. Había recuperado el peso. Todo. Y le quedaba bien. Llevaba un smoking gris claro, con una rosa pálido en la solapa. Parecía el protagonista de una foto de stock sobre segundas oportunidades en el amor. El hombre pálido y moribundo de 2 meses atrás había desaparecido por completo. Sin rastro. Y nadie en ese público parecía encontrarlo extraño. Solo veían a un hombre enamorado. Renacido. Mis dedos se tensaron alrededor de la copa de champán. No había dado ni un sorbo. Estaba completamente sobria. Cada sentido alerta. La ceremonia fue un borrón genérico, sin religión. Un oficiante contratado hablaba de amor que todo lo puede, de nuevos comienzos. Quise reír. Todo era una mentira construida sobre otra mentira. Su historia de amor, como había descubierto en el informe final de Finch, no había sido un encuentro casual en un bar saludable. Mark era cliente en su gimnasio. Ella, su entrenadora. Su primera cita fue la misma semana del diagnóstico. Probablemente había llorado en su hombro perfectamente esculpido, contándole sobre su esposa enferma y futura ex. Y ella había visto la oportunidad perfecta. Un hombre atractivo, pronto soltero, con dinero, en crisis. Si alguien tiene alguna razón por la que este hombre y esta mujer no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. La voz del oficiante se llevó el viento del mar. La frase de siempre. El momento de todas las películas. Hubo un silencio. Luego algunas risas suaves. Este no era ese tipo de boda. No me moví. No hablé. Solo observé. El oficiante sonrió y volvió a la pareja. Entonces, por el poder que me ha sido otorgado. Mi teléfono vibró en mi mano. Una vez. Un mensaje. No necesitaba mirarlo. Sabía quién era. Sabía qué decía. La última pieza. Aún así, lo miré. Lentamente. El mensaje de Emily Thorne era breve. Fondos transferidos a la 1:05 de la tarde. Control total confirmado. Además, hay un desarrollo. Robert Coleman está aquí. Preguntó directamente si Mark sabía de la herencia Remington antes del divorcio. Está alterado. Estoy con él cerca del ballet. Esperamos tu señal. Una descarga eléctrica me recorrió. Robert Coleman. El padre de Mark. El patriarca rígido, de dinero antiguo, de Savannah. El que nunca terminó de aprobarme. La chica de California sin apellido importante. ¿Había venido a la boda? Mark había dicho que estaba demasiado enfermo para viajar. Otra mentira. Y él sabía. La pregunta era cuánto sabía. ¿Y qué pensaba hacer con esa información? Levanté la vista. Pasé la mirada por la pareja, por los invitados sonrientes, hasta la entrada del resort. Y los vi. Emily. Impecable, con traje azul oscuro. Y a su lado, un hombre alto, rígido, con cabello blanco y la mandíbula de Mark. Robert Coleman. No miraba a su hijo. Escaneaba el lugar. Su rostro era de piedra. Sus ojos encontraron los míos. No había calidez. Solo cálculo. Como si revisara un balance, y encontrara un error catastrófico. Sabía. Y estaba furioso. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Mark tomó a Chloe y la inclinó dramáticamente. Aplausos. Gritos. El beso fue largo. Exagerado. Una coronación. Era el momento. Dejé mi copa intacta en la bandeja de un camarero. Me quité el sombrero. Se lo di a Leo. Solté mi cabello. Y caminé. No corrí. No hice escena. Avancé entre los invitados,
una figura oscura entre tonos pastel. Algunos me miraron, curiosos. Luego volvieron a la pareja. Mark soltó a Chloe. Reía. Radiante. Giró hacia los invitados. Y me vio. La sonrisa no desapareció. Se desintegró. Su rostro se quedó vacío. Luego pálido. Sus ojos, llenos de triunfo un segundo antes, se abrieron con puro horror. Como si hubiera visto un fantasma. Su fantasma. Los aplausos se apagaron. Un murmullo recorrió la multitud. Chloe, aún agarrada de su brazo, frunció el ceño. Mark, amor, ¿qué pasa? Me detuve a unos pocos metros. Lo suficientemente cerca. Para que todos me vieran. Sonreí. Pequeña. Fría. Mark, dije, con voz clara. Chloe, felicitaciones. Silencio total. Solo el sonido del mar y una gaviota a lo lejos. Chloe se giró. Su rostro pasó de la felicidad a la confusión, y luego a la hostilidad. ¿Y tú quién eres? Su tono era cortante. Mark habló. O lo intentó. BRYN. ¿Qué haces aquí? Quiso sonar enojado. Sonó aterrado. No deberías estar aquí. Tienes que irte. BRYNN. Repitió Chloe, confundida. El nombre no le decía nada. Pobre. Ni siquiera le había dicho quién era yo. Seguramente seguía siendo la esposa enferma. BRYNN Coleman, dije, avanzando un paso. O mejor dicho, BRYNN Vance. Desde ayer ya no soy una Coleman. Gracias a ti. La comprensión golpeó a Chloe. Su boca se abrió. Dio un paso atrás, alejándose de Mark. ¿Tú, eres ella? ¿La ex esposa, la que se estaba muriendo? Sonreí. Sí. Esa misma. Curioso, ¿no? Para ser un cadáver, me veo bastante bien. Miré a los invitados. ¿No les parece que me veo saludable? Los murmullos crecieron. Teléfonos alzándose discretamente. Mark dio un paso adelante, intentando controlar la situación. BRYNN, por favor, este no es el momento ni el lugar. Estás alterada, lo entiendo, pero hoy es nuestro día. Podemos hablar luego. Desesperado. Intentando contener la explosión. ¿Hablar de qué, Mark? Pregunté, casi con calma. ¿Del cáncer? ¿Del cáncer de páncreas en fase 4 que iba a matarte en meses? ¿De la quimioterapia? ¿De tu pérdida de peso? ¿Del noble sacrificio de divorciarte para salvarme del dolor? Di otro paso. El público estaba hipnotizado. Te ves increíble. De verdad. Ese look pálido era convincente, pero esto te queda mejor. Todo ese sol de tus... ¿Cómo era? Ah, sí, tus grupos de apoyo en el hotel de Malibú. Un jadeo colectivo. Chloe hizo un pequeño sonido. El rostro de Mark era un caos. Miedo. Rabia. Humillación. Ya basta, espetó. Estás histérica. Estás armando un escándalo porque estás resentida. Yo estaba enfermo. El divorcio era por tu bien. Por mi bien. Repetí. Saqué mi teléfono. Tienes razón. Firmar todo, asumir deudas médicas falsas, fue muy generoso de tu parte. Un verdadero acto de amor. Toqué la pantalla. La levanté. Una foto clara. Mark y Chloe besándose frente al hotel en Malibú. Fecha visible. El mismo día de una de sus quimios. Los murmullos explotaron. No es lo que parece. Gritó Chloe. Él estaba pasando por un momento difícil. Yo solo lo estaba apoyando. ¿Con la lengua en su boca en un hotel de lujo? Incliné la cabeza. Eso sí que es cuidado intensivo. Algunas risas ahogadas. Los colegas de Mark ya no sonreían. Lo miraban. Pero ya no con admiración. Con asco. Tú, gruñó Mark, dando un paso amenazante hacia mí. El novio amoroso había desaparecido. En su lugar, un animal acorralado.
Estás intentando arruinarme la vida. No, Mark, dije, bajando la voz, fría y firme. Eso lo hiciste tú solito. Yo solo vine a destapar la verdad. Y entonces. Apareció Robert Colman. No caminó. Emily Thorne venía justo detrás, impecable. La multitud se abrió para él. Su presencia lo exigía. El traje caro. El bastón. La autoridad furiosa. ¿Padre? La voz de Mark tembló. ¿Qué haces aquí? Dijiste que no podías viajar. Parece que he estado mal informado en muchas cosas, respondió Robert, con una voz grave que silenció todo. Empezando por tu inminente muerte. Papá, puedo explicarlo. Cállate. Las palabras cayeron como un látigo. Robert miró a Chloe. Y tú debes ser la amante, la entrenadora personal. Lo dijo como si hablara de Moho. Estamos casados, protestó Chloe, mostrando su anillo. Nos amamos. Robert la ignoró por completo. Volvió su mirada a Mark. Tu madre y yo te criamos con ciertos valores. Decencia. Honor. Respeto por el apellido. Has fallado en todos. Luego me miró. Seguía siendo frío. Pero había algo más. Reconocimiento. Señora Vance, mi abogada, la señorita Thorne, me ha puesto al tanto. Parece que debo felicitarla por su reciente herencia. La palabra cayó como una bomba. ¿Herencia? Repitió Mark. Confundido. Miró a su padre. Luego a mí. ¿De qué está hablando? ¿Qué herencia? No aparté la mirada de Robert. Gracias, señor Colman. También fue una sorpresa para mí. El fideicomiso familiar, el Remington. El nombre golpeó primero a los invitados. Algunos trabajaban en finanzas. En derecho. Sabían. Un suspiro. Un Dios mío ahogado. Mark seguía perdido. ¿Remington? ¿Cómo, lo aeroespacial? ¿Qué tiene que ver contigo? Pero Chloe lo entendió más rápido. Sus ojos cambiaron. Se volvieron afilados. Ambiciosos. ¿Remington, como los Remington? Agarró el brazo de Mark. Mark, ¿de qué está hablando? Robert respondió por mí. Está hablando, señorita, de que la mujer de la que acaba de divorciarse, la mujer a la que engañó con una enfermedad terminal falsa, es la única heredera de la fortuna Remington. Hizo una pausa. Más de 200 millones de dólares. Una herencia que, según las condiciones del fideicomiso, solo se activó al disolverse su matrimonio. Miró a su hijo. Tu matrimonio. El mundo se detuvo. El rostro de Mark cambió. La confusión desapareció. Y llegó la comprensión. Horrible. Sus ojos se clavaron en los míos. Vacíos. Como si todo encajara al mismo tiempo. El diagnóstico falso. El divorcio apresurado. Los papeles firmados. La boda. La bóveda que él mismo había abierto. Su boca se abrió. Nada salió. Retrocedió. No, susurró. No, eso no es posible. Estás mintiendo. Ahora gritaba. Ella no es nadie. Es diseñadora gráfica. Su madre era maestra. Esto es una mentira. La única mentira aquí eres tú, hijo, dijo Robert, con desprecio. La señorita Thorne me ha mostrado todo. El fideicomiso es real. Y el fraude también. Dio un paso adelante. No solo te has deshonrado. Has deshonrado a esta familia. Y, con una estupidez monumental, te has arruinado, mientras convertías a la mujer que intentaste desechar en una de las más ricas del estado. Negó con la cabeza. He desheredado a familiares por menos. Ya no eres mi hijo. No recibirás nada de mí. Estás solo. Pausa. Buena suerte con la montaña de deudas que tan inteligentemente te adjudicaste. Se dio la vuelta. Y se fue. Sin mirar atrás. El silencio fue brutal. Solo el mar. Y la respiración rota de Mark. Chloe fue la primera en reaccionar. Se giró hacia él. Furiosa.
¿200 millones? Gritó. Te divorciaste de una mujer con 200 millones. ¿Por mí? Comenzó a golpearlo. Idiota. Estúpido. Dijiste que no tenía nada. Dijiste que estaríamos bien. Se lo diste todo. Mark no se defendió. No reaccionó. Solo me miraba. Como si yo fuera algo imposible. La multitud explotó. Teléfonos grabando. Sus colegas recogiendo sus cosas. La boda había terminado. Observé todo. El caos. El desastre. Y no sentí nada. Solo calma. Chloé se detuvo. Se quitó el anillo. Lo lanzó. Rodó por el suelo. Esto se acabó, escupió. No vuelvas a llamarme. No voy a hundirme contigo. Se fue. Dejándolo solo. En medio de su ruina. El arco de flores parecía burlarse. Las sillas vacías lo juzgaban. Finalmente habló. Roto. BRYNN, por favor. Tienes que entender. Tenía miedo, me estaba muriendo. Di un paso hacia él. Bajé la voz. Solo para él. No te estabas muriendo, Mark. Estabas aburrido. Eres un hombre mediocre que quería una vida nueva, sin admitir que había fracasado en la anterior. Me acerqué más. Así que inventaste la excusa perfecta. Me convertiste en la carga, en el problema que debías sacrificar. Me incliné. Pero aquí está lo mejor. Tenías razón. Me liberaste. Y es lo mejor que has hecho por mí. Me di la vuelta. Y me fui. Sin mirar atrás. Pasé junto a los invitados. Junto a Leo, que asintió. Junto a los camareros congelados. Emily caminó a mi lado. Bueno, dijo. Salió mejor de lo esperado. Mucho mejor. Mi voz firme. Mis manos quietas. El padre fue un bonus. Robert Colman es de la vieja escuela, dijo Emily. Pero odia más la estupidez que el escándalo. Y su hijo cometió el peor error, ser estúpido, en público. Sonrió levemente. Y el hecho de que ahora valgas más de 200 millones, hace todo aún más humillante para él. Se va a encargar de destruirlo en todos los círculos importantes. El ballet trajo mi coche. Un Aston Martin plateado. Lo había alquilado 2 días antes. Un pequeño lujo. El primero de muchos. ¿La demanda? Pregunté, deslizándome en el asiento del conductor. Redactada y lista para presentarse el lunes por la mañana, respondió Emily, inclinándose hacia la ventanilla. Fraude, daño emocional intencional, daños punitivos. Vamos a embargar el departamento y congelar lo que quede de sus cuentas. Además, el colegio de abogados ya está revisando la creatividad de su abogado, y el colegio médico la curiosa actuación de cierto doctor Evans. Sonrió. Van a ser unos años muy ocupados y muy caros para el señor Colman, y muy tranquilos y cómodos para ti. ¿A dónde? Preguntó. Miré el océano. Inmenso. Sereno. La tormenta había quedado atrás. Había ganado. No solo el dinero. Había recuperado mi vida. A mí misma. La BRYNN que había sido, confiada, esperanzada, enamorada, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte. Más clara. Libre. A casa, respondí. Voy a casa. Mientras me alejaba del resort, el sol brillando sobre el agua, no sentí euforia. No hubo adrenalina. Ni sed de venganza. Solo silencio. Un silencio profundo. Un capítulo había terminado. No con un susurro, sino con un estruendo que él mismo había provocado. En el espejo retrovisor, el resort se volvió un punto lejano. Allí, en algún lugar, el hombre que una vez fue mi esposo miraba los restos de su vida. Entendiendo, por fin, que la broma cruel era sobre él. Y yo. Yo recién estaba empezando. El silencio en mi nueva casa era profundo. Carísimo. Delicioso. Estaba sentada en la sala hundida de una obra moderna de vidrio y concreto, sobre Sunset Boulevard.
Una taza de café etíope enfriándose a mi lado. La pared de ventanas mostraba toda la ciudad. Pero yo miraba las pantallas frente a mí. Noticias financieras. Redes sociales. Y la más grande. Una imagen congelada. Mark. Solo. Entre sillas de boda destruidas. Su rostro. Pura devastación. El titular decía. Novio con cáncer falso. Boda arruinada. Exesposa heredera revela la verdad. La novia huye. Un sonido suave anunció visitas. La pantalla de seguridad mostró a Emily y Samantha en la reja de hierro de 3 metros. Toqué la tablet. La reja se abrió. 2 minutos después, entraron. Samantha silbó. Recuérdame divorciarme de un sociópata si este es el premio, dijo, dejando su bolso en un sofá que costaba más que su primer coche. No es un premio, respondí. Es un punto de partida. ¿Café o whisky? Son las 5 en algún lugar, y lo necesito, dijo Samantha, yendo directo al bar. Emily aceptó café. El escándalo está creciendo, dijo. Ya no es solo chisme. Ahora lo cubren medios financieros. El ángulo de heredera Remington es irresistible. La semana desde la boda había sido un torbellino. Compré la casa en efectivo. Cerré en 72 horas. Me reuní con los administradores del fideicomiso. Contraté seguridad. Y comencé, con Emily, a desmantelar la vida de Mark. ¿Qué tan mal está? Pregunté. Quería detalles. Samantha sonrió. Es precioso. Empieza tú, Emily. Emily abrió su maletín. Presentamos la demanda por fraude y daño emocional el lunes. Pedimos 20 millones en compensación y daños punitivos. El caso es sólido. Hizo una pausa. Más importante, conseguimos embargar el departamento y congelar sus activos. ¿Cuánto le queda? Aproximadamente $42.000 entre cuentas corrientes y ahorros. ¿Y el resto? Rastreado. Liquidó unos $300.000 en los últimos 4 meses. No fue a tratamientos. Fue a una camioneta de lujo para Chloe, un anillo de 5 quilates, viajes a cabo, y una cuenta nueva a su nombre. Respiré hondo. Estaba financiando su nueva vida. Exacto, dijo Sam. Pero eso se acabó. Se inclinó hacia adelante. El colegio de abogados ya suspendió a Richard. Está hablando para salvarse. Está implicando a Mark en la falsificación de documentos médicos. Emily continuó. Y eso nos lleva a lo penal. Ayer me reuní con la fiscalía. El doctor Evans no existe. La clínica es falsa. Estamos hablando de fraude, falsificación, conspiración. Me quedé en silencio. Van a presentar el caso ante un gran jurado la próxima semana. Asentí. Perfecto. Y hay más, añadió Sam. El fisco está investigando. ¿Y tu suegro? Robert. No solo lo desheredó. Está asegurándose de que nadie le dé trabajo. Y además, lo demandó. Dice que le prestó dinero para tratamientos. Quiere que lo devuelva con intereses. Sonreí levemente. Está completamente rodeado. Por todos lados, confirmó Emily. Legal, financiero, social. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Otra vez. Y otra. Es él, dijo Emily sin mirar. Ha estado llamando, escribiendo, usando amigos en común. Ya bloqueaste 12 números. Está desesperado, añadió Sam. Miré el teléfono vibrar. Como un insecto atrapado. ¿Qué quiere? Preguntó. Que retire la demanda. Que hable con él. Que lo arregle. Pausa. Y probablemente, no quedarse en la calle. Tomé el teléfono. No para responder. Abrí la app de seguridad. La cámara exterior del portón mostró una figura conocida. Encorvada. Desaliñada. Presionando el intercomunicador una y otra vez. Mark. Parecía 10 años más viejo. La ropa arrugada. Solo. Hablando del diablo, dije, girando la tablet para que Emily y Samantha lo vieran.
¿Quieres que seguridad lo saque? Preguntó Emily, ya tomando su teléfono. No, respondí, mientras una idea tomaba forma. No, creo que voy a hablar con él. Pero en mis términos. Caminé hacia el ventanal. Desde allí se veía el camino de entrada y el portón. Solo distinguía la parte superior de su cabeza. Presioné el intercomunicador. Sí. Su voz explotó desde el altavoz. BRYNN. BRYNN. Gracias a Dios. Por favor, déjame entrar. Tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, Mark. Por favor. Solo 5 minutos. Te lo suplico. Ya ganaste. Me destruiste. Solo, por favor, detén todo esto. La fiscalía, mi propio padre, lo que estás haciendo es matarme. Dejé que el silencio se extendiera. Que su desesperación llenara el aire. Debiste pensar en eso antes de decidir morirte de una enfermedad inventada. Respondí, tranquila. Yo estaba enfermo. Gritó. Estaba confundido. Tenía miedo de ser una carga. Guárdalo para el jurado, o para tu terapeuta, si puedes pagarlo. En la pantalla lo vi caminar nervioso, llevándose las manos al cabello. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Eso es. Está bien. Demándame. Quédate con el departamento. Pero los cargos penales, no puedes dejar que me metan en prisión. BRYNN, tú me conoces. No soy un criminal. Una risa fría escapó de mí. Falsificaste una enfermedad terminal para manipularme y forzar un divorcio que me dejara sin nada, mientras te ibas con tu amante. ¿Cómo llamarías a eso, Mark? ¿Un malentendido? Fue un error enorme. Haré lo que sea. Me disculparé públicamente. Diré la verdad, pero habla con la fiscalía. Diles que no quieres cargos. Yo no presenté cargos, respondí. El estado de California sí. Porque cometiste delitos. Fraude. Conspiración. Esto ya no es sobre tú y yo. Pausa. El sistema que creíste manipular, ahora va a destruirte. Silencio. Luego añadí. Por cierto, ¿cómo está Chloe? Un sonido roto. Se fue. Se llevó el coche, el anillo, todo lo que pudo vender. Ayer dio una entrevista. Dijo que soy un mentiroso manipulador. Que la engañé. Seguro su tablero de vibras de futuro ya cambió bastante, respondí, helada. Ahora, vete de mi propiedad. Seguridad tiene órdenes. Si vuelves, llamarán a la policía. BRYNN, por favor, no hagas esto. No tengo nada. No tengo a dónde ir. Solté el botón. Corté su voz. Me giré hacia Emily. Que el notificador le entregue todo ahora. La demanda actualizada, el embargo, la citación del jurado. Emily sonrió levemente. Eficiente. Samantha se acercó a la ventana. Vimos cómo Mark se apoyaba contra el portón. Un coche negro se detuvo detrás de él. Un hombre con traje bajó. Sobre con documentos. Vaya vista, murmuró Sam. Sí. El hombre tocó a Mark. Le entregó el sobre. Mark lo miró. Luego levantó la vista hacia la casa. Buscándome. Pero no podía verme. Solo su reflejo. Roto. Tomó el sobre. Y empezó a caminar. Desapareciendo lentamente. No sentí pena. Solo cierre. Las semanas siguientes fueron precisión absoluta. Mi vida se dividió en 2 caminos. El primero. La caída de Mark Coleman. El gran jurado lo acusó de 4 delitos graves. Su abogado pidió un acuerdo. Richard aceptó testificar. La demanda civil avanzaba. Lenta. Implacable. Su padre también lo demandó. Los medios ya lo habían definido. Un sociópata. Un ejemplo. Vivía en un motel barato. Dependía de unos pocos amigos. Su mundo. Una habitación y un tribunal. El segundo camino. Convertirme en BRYNN Vance. Con Emily y un equipo financiero, empecé a gestionar la fortuna.
Era enorme. Y pesada. Pero no sería una carga. Sería libertad. Estábamos en la nueva oficina de Emily. Con Samantha. Y una mujer llamada Anya Chen. Quiero crear una fundación, dije. ¿En qué área? Preguntó Anya. Personas destruidas emocional y financieramente por sus parejas. Fraude, manipulación, control. Respiré. Quiero ofrecer ayuda real. Legal, financiera, emocional. Quiero darles lo que yo tuve, y muchos no. Samantha me apretó la mano. Emily asintió. Necesitamos un nombre, dijo Anya. Lo tenía. Fundación Eleanor Vance. Mi madre. Mi libertad. Más tarde, Emily me entregó una carpeta. Solo para ti. Dentro. Los informes. El dinero. El coche. El anillo. Los viajes. Y pagos a un falsificador en Europa. El hombre detrás de todo. La fiscalía tiene esto, dijo Emily. Prueba total. Asentí. Bien. Hay algo más, añadió. Mark hizo una oferta. Admitirá todo. Entregará lo que queda, el departamento, los $42.000. Pausa. A cambio, quiere que pidas clemencia. Evitar prisión. Cerré la carpeta. Todo era tan frío. ¿Conviene? Es lo más rápido financieramente. Pero el caso penal seguirá igual. La evidencia es abrumadora. Tu declaración puede influir en la sentencia, continuó Emily, pero dada la gravedad del caso, la prisión sigue siendo lo más probable. La decisión es tuya. ¿Quieres el último centavo, o la satisfacción de no suavizar su caída? Miré por la ventana. La ciudad latía debajo. Indiferente. Pensé en los informes falsos. En la firma del doctor. En su actuación de dolor en nuestro salón. En sus susurros con Chloe mientras yo lloraba en la habitación de al lado. En la crueldad calculada de todo aquello. Quiero el dinero, dije, con calma. Hasta el último centavo. Le sostuve la mirada a Emily. Y escribiré la declaración. Contaré cada mentira, cada momento de miedo, cada traición. Y terminaré diciendo que, aunque yo ya encontré paz, la sociedad debe dejar claro que este tipo de violencia psicológica premeditada no puede tolerarse. La sentencia, que la decida el tribunal. Una leve expresión de aprobación cruzó el rostro de Emily. Perfecto. Cierras lo financiero, mantienes la altura moral, y no lo ayudas en nada. Me encargo. De regreso a casa, me di cuenta de algo. La rabia ya no estaba. La necesidad de venganza. Tampoco. Quedaba algo mejor. Certeza. Había sobrevivido. Había ganado. Y ahora estaba construyendo algo que transformaría todo ese dolor en algo útil. La historia de Mark. Terminaba. La mía. Recién empezaba. La carta llegó un martes. 6 meses exactos desde la boda. 6 meses desde que el mundo aprendió el nombre BRYNN Vance. Y olvidó el de Mark Coleman. Sofía, mi asistente, la dejó sobre el escritorio. Un sobre blanco. Sin remitente. Letra irregular. Sello de una prisión federal. No necesitaba abrirlo. Sabía lo que era. Una súplica. Una excusa. Un último intento. Lo aparté con un bolígrafo. Un resto de naufragio. El coche está listo para el almuerzo de la fundación, señora Vance, dijo Sofía. Y Vanity Fair confirmó la llamada de las 3. Quieren enfocar el perfil en filantropía tras crisis personal. Diles que el enfoque es el trabajo. La fundación. La gente que ayudamos. Mi historia. Es solo contexto. La fundación se había convertido en todo. No era sobre mí. Era sobre quienes ayudábamos. Personas atrapadas en relaciones abusivas, fraudes, manipulación. Evitar desahucios. Financiar abogados. Dar segundas oportunidades. Eso importaba. Entendido, dijo Sofía. Ah, y Lucas Finch llamó.
El refugio de Boston pasó todas las verificaciones. Sonreí levemente. Lucas. El investigador. Ahora algo más. Confianza. Respeto. Quizá. Algo que aún no nombraba. Gracias. Estaré de vuelta a las 2:30. El almuerzo fue en el Polo Lounge. Antes me habría intimidado. Ahora no. Ahora yo era observada. BRYNN Vance. Donante. Miembro de juntas. Influencia. Mi acompañante era Mara. Una mujer que habíamos ayudado 2 meses atrás. Su esposo ocultaba deudas, y otra familia. Hoy. Era libre. Aún no lo creo, dijo. Entro a mi nuevo departamento, vacío, y es mío. Y el silencio ya no asusta. Asentí. Lo entiendo. No hablamos del pasado. Hablamos del futuro. Eso era sanación. De regreso, una notificación apareció. No suelo abrirlas. Pero esta. Sí. Exagente condenado por fraude. Abrí la noticia. Mark Coleman. Sentenciado esa mañana. Había aceptado un acuerdo. 18 a 36 meses de prisión. Más 5 años de libertad condicional. Y restituciones que jamás podría pagar. El juez habló de crueldad. De cálculo. De manipulación. Su padre no asistió. Chloe lanzó una marca deportiva. El artículo terminaba mencionándome. Filántropa. Exesposa. Lo leí 2 veces. Nada. Ni alegría. Ni pena. Solo. Cierre. Guardé el teléfono. Él estaba preso. Yo. Libre. En la oficina, él sobreseguía ahí. La llamada con Vanity Fair había ido bien. El enfoque correcto. La fundación. No el drama. Sofía volvió a entrar. Lucas Finch en la línea 1. Dice que no es urgente, pero que te interesará. Tomé el teléfono. Lucas. El refugio de Boston está perfecto, dijo. Buen trabajo. Pero había algo en su tono. También vi la noticia. Yo también. ¿Estás bien? La pregunta. Sin lástima. Me sorprendió. Sí. Se siente. Terminado. Bien. Pausa. Estoy terminando aquí en Nueva York. Tengo un viaje personal. A París la próxima semana. Estaré incomunicado unos días. Eso sí era raro. Lucas no hablaba de su vida. París es precioso en primavera. Respondí. Neutral. Eso he oído, dijo. Mira, BRYNN. Estaré en el Café de Flore el próximo jueves a las 4. Si por casualidad estás en la ciudad por temas de la fundación, o por cualquier otra cosa, es un buen lugar para pensar. La invitación quedó suspendida. Entre Nueva York y Los Ángeles. No era profesional. Era personal. Inconfundiblemente personal. Y fue lo primero en meses que hizo tambalear, aunque fuera un poco, el equilibrio perfecto de mi mundo. Tengo reunión del consejo el miércoles, me escuché decir, pero después de eso, mi agenda está libre. Solo una idea, respondió. Y juraría que sonrió. Cuídate, BRYNN. Tú también, Lucas. Colgué. Mi mano quedó unos segundos sobre el teléfono. París. Café de Flore. Una imagen se formó en mi mente. Luz filtrándose entre los árboles. El aroma del café. El murmullo de la ciudad. Y Lucas. Esperando. Algo se movió en mi pecho. No emoción. Algo más peligroso. Posibilidad. Miré el sobre blanco en mi escritorio. El pasado. Pesando sobre el presente. Lo tomé. Era liviano. Demasiado liviano para tanto dolor. No lo abrí. No necesitaba leerlo. Sus disculpas serían para él. Sus excusas, otra forma de protegerse. Yo ya había construido algo nuevo. No iba a dejar que sus palabras lo contaminaran. Caminé hacia la chimenea. Nunca se usaba. Pero era hermosa. Me arrodillé.
Dejé el sobre la rejilla. Tomé el encendedor de plata del mantel. Lo encendí. La llama apareció. Firme. Lo acerqué al papel. Se prendió rápido. El sobre se oscureció. Se curvó. Las letras desaparecieron. El fuego avanzó, devorándolo todo, hasta que solo quedaron cenizas. Observé hasta el final. Hasta que no quedó nada. El humo se disipó. Y con él, todo. El jueves siguiente, a las 4:07 de la tarde, abrí la puerta del Café de Flore. El aire de primavera en París era fresco. El lugar vibraba. Voces. Tazas. Vida. Llevaba 24 horas en la ciudad. Reuniones con una ONG europea contra el fraude. Mi viaje tenía sentido. El momento. Era elección mía. Lo vi enseguida. Mesa junto a la ventana. Cuaderno abierto. Un espresso. No miraba alrededor. Escribía. Vestía distinto. Chaqueta de cuero. Suéter gris. Más humano. Más real. Me acerqué. Levantó la mirada. Sus ojos me encontraron. Y por primera vez. Sorpresa. Real. Después. Calidez. BRYNN. Se levantó. No preguntó nada. Solo apartó la silla. Lucas, dije, sentándome. ¡Qué casualidad! El camarero apareció. Un café, por favor. Viniste, dijo. No era una pregunta. Tenía asuntos aquí. Señalé su cuaderno. ¿Trabajando? Observando, lo cerró. Esta ciudad te recuerda que hay vida fuera de los secretos y los errores de otros. ¿Por eso estás aquí? En parte, sostuvo mi mirada. Y para ver si venías. Para ver quién eres, cuando no eres la mujer traicionada, ni la heredera, ni la filántropa. Solo BRYNN, en París, un jueves por la tarde. Directo. Como siempre. ¿Y qué ves? Me observó. De verdad. A una mujer que ya no mira hacia atrás. Que integró el pasado, sin dejar que la defina. Que quema cartas en lugar de leerlas. Parpadeé. ¿Cómo sabes eso? Intuición, informada, dijo. Es lo que yo habría hecho. Llegó el café. Tomé un sorbo. Fuerte. Real. Adivinaste bien. Bien. Se recostó. ¿Cómo fue la reunión? Y así. Simplemente. La conversación fluyó. No sobre el pasado. Sobre el trabajo. La ciudad. Una escultura extraña. Sus clubes de jazz. Sin tensión. Sin máscaras. Solo dos personas que habían visto lo peor, y aún elegían lo mejor. El tiempo pasó. Sin darse cuenta. Cuando el cielo empezó a teñirse de violeta, preguntó. ¿Cuánto tiempo te quedas? Vuelvo el domingo. Yo hasta el martes. Hay una librería en la orilla izquierda, primeras ediciones de novelas policiales. Voy mañana por la tarde. Si terminas con tus cosas. Otra invitación. Abierta. Sin presión. Lo miré. Pensé en las cenizas. En el silencio limpio. Esto no era un final. Ni un comienzo apresurado. Era. Pasar la página. Me gustaría, dije. Pásame la dirección. Asintió. Una sonrisa leve. Lo haré. Nos despedimos afuera. Sin promesas. Sin dramatismo. Solo una mirada. Hasta mañana. Caminé hacia el hotel. La ciudad encendiéndose. Y lo sentí. No emoción. No vértigo. Calma. Una puerta cerrada. Y otra. Entreabierta. El futuro ya no era una defensa. Era un horizonte. Mío. Yo era BRYNN Vance. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo. Eso era suficiente. Lo era todo.